Buenos días, profesor. A continuación presentaremos las conclusiones más representativas de nuestra encuesta. En primer lugar, para la pregunta de cuántas horas al día usas las redes sociales, se empleó la prueba de intervalo de confianza de media y de una prueba versus un valor. Para la primera prueba, se pueden observar los cuadros, el gráfico y en conclusión se puede decir que en promedio actualmente los encuestados usan las redes sociales 5 horas al día, sino como mínimo 4.8 horas y como máximo 5.2 horas. Por otro lado, para la segunda prueba de una muestra versus un valor, de la misma forma se pueden observar los cuadros y al aplicar esta prueba se puede concluir que actualmente, según lo estudiado, se utilizan en mayor frecuencia las redes sociales que antes del inicio de la pandemia. Y esto porque antes se usaba en promedio 3 horas y media y ahora 5 horas. Es un aumento el que presenta. A continuación tenemos la pregunta 3, comparación de intervalo de confianza de proporción. Para la pregunta 2, la cual es, ¿consideras que las redes sociales son un medio de manipulación social para inclinar a las personas hacia una tendencia? Acá tenemos la hipótesis alternativa, la hipótesis nula, las tablas de JASP que realizamos el multinomial test, el gráfico y los descriptivos. Bueno, como conclusión estadística podemos dar que luego de analizar la prueba de intervalo de confianza de proporción, nos dice que tiene un 0,802, es decir, un 80,2% de las personas consideran que las redes sí son un medio de manipulación y el no tiene un 0,198, es decir, que un 19,8% de las personas dicen que las redes sociales no son un medio de manipulación para inclinar a las personas hacia una tendencia. Muchas gracias. Para la pregunta de cuántas horas las personas tardan en coordinar su trabajo antes y después de la pandemia, hemos decidido utilizar la prueba de 2 muestras independientes. En la tabla del JASP nos dice que los promedios de las personas que coordinan después de la pandemia son mayores a las horas que coordinaban las personas antes de la pandemia. Analizando lo que sería el gráfico, podemos ver que en los intervalos de confianza no hay un espacio que se comparte entre sí, por ende, se puede observar que hay una diferencia significativa. Para el test de normalidad nos arroja que el p-valor es menor a 0,05, por ende tenemos que aplicar la prueba de Matt-Whitney. Aplicando ya esta prueba, también nos dice que el p-valor es menor a 0,05, por ende hay una diferencia significativa. Analizando lo que sería el rango visceral, podemos determinar de que esta diferencia es media. Por último, tenemos que rechazar lo que sería la hipótesis nula, dando como conclusión de que sí hay una diferencia significativa entre las horas que tardaban las personas antes y después de la pandemia en coordinar un trabajo. Bueno, a continuación tendremos la prueba cuantitativa de más de 2 muestras. La hipótesis nula nos dice que no hay diferencia significativa entre las medias de los 2 grupos. Ahora, ¿pero qué nos dicen los cuadros descriptivos? Por ejemplo, el primer cuadro nos dice que las personas que piensan que las redes sociales tienen la finalidad del trabajo es más alta a comparación de los otros grupos. Y en el gráfico podemos ver lo mismo, pero también vemos que los intervalos se cruzan entre sí. Y esto podría darnos un indicio de que no existe una diferencia significativa entre los grupos. Ok, ahora, en los estadísticos descriptivos, vemos que un número es mayor a 0,05, por lo cual usaremos la prueba de Cruzat-Wallis. Ahora, en la prueba de Leven vemos que el p-valor es igual a 0,050, lo que es igual a 0,05, por lo tanto sigue siendo una prueba homogénea. En la prueba de Cruzat-Wallis vemos que el p-valor es igual a 0,332, lo cual es mayor a 0,05, lo cual nos dice que no hay una diferencia y aceptamos la hipótesis nula. En la prueba de Duans vemos que no existe una diferencia significativa entre los 5 grupos, y la conclusión estadística es que podemos decir que no existe una diferencia significativa entre los 5 grupos, acerca de lo cual creen que la finalidad de las redes sociales, por lo cual aceptamos la hipótesis nula. Ahora analizaremos la comparación de muestras relacionadas. Esta prueba se utilizó con la finalidad de analizar si es que hay una diferencia significativa entre la cantidad de horas que utilizan los encuestados sus redes sociales para coordinar un trabajo, sea este académico o laboral, antes y después del inicio de la pandemia. Inicialmente se tuvo que realizar la prueba de normalidad Shapiro para poder ver cuál era la prueba que se tenía que utilizar en el JASP y esta prueba de normalidad votó como p-valor un valor menor a 0.05, por lo que esto enfatiza que se debe de usar la prueba Wilcoxon. Desde el momento de visualizar el gráfico se puede ver que sí hay una diferencia significativa, puesto que entre los intervalos de cada variable no hay un espacio en común. Y
Por último, al momento de ver el paired sample test, se puede observar que el p-valor es menor a 0.05, lo que significa que sí hay una diferencia significativa entre las variables. Y por último, al ver el rango biserial, se puede visualizar que esta diferencia es muy grande. Pasamos a continuación con la prueba de chi cuadrado, la cual quiere ver la asociación entre el horario que los encuestados usan en las redes sociales, si es el día o la noche, y la cantidad de amigos que estos tienen en las redes sociales. Los supuestos es que sí existe una asociación, y la hipótesis nula es que no existe ninguna asociación entre el horario que los encuestados utilizan en las redes sociales y la cantidad de amigos que tienen en las redes sociales. En las tablas de Jazz, a primera vista, podemos ver que un 53% de los encuestados utiliza sus redes sociales en la noche y un 51.4% no tiene una cantidad de amigos en las redes sociales. Pasando a las pruebas de chi cuadrado, podemos ver que el p-valor es 0.828, el cual es mayor a 0.05. Entonces aceptamos la hipótesis nula y se concluye que no existe ninguna asociación entre la cantidad de amigos obtenidos en las redes sociales y el horario que con más frecuencia es usado por los encuestados. Ahora se analizará la prueba de comparación de regresión lineal, la cual se utilizó para ver si existe una relación entre la cantidad de me gusta que los encuestados esperan recibir al momento de realizar una publicación y la cantidad de me gusta que ellos en verdad reciben al momento de realizar esta en sus redes sociales. Al momento de visualizar el gráfico en Excel, se enfatiza que la variable dependiente o variable Y vendría a ser la cantidad de me gusta que ellos reciben en promedio al realizar una publicación en sus redes sociales y por ende la variable independiente o variable X vendría a ser la cantidad de me gusta que ellos esperan o se sienten satisfechos al recibir en sus redes sociales en el momento de realizar una publicación. Se puede visualizar que los puntos, la mayoría no pasa por la línea de tendencia e incluso hay valores atípicos, por lo que se llega a la conclusión de que la fórmula de esta línea de tendencia no es fiable, puesto que solo se cumple en un 0.9% de los casos. Gracias. Bien, en cuanto a la comparación binomial, tenemos la pregunta de los encuestados que no usar redes sociales te genera ansiedad. Podemos ver en la prueba binomial que las personas que han marcado sí son 100 y las que han marcado no son 400. También podemos ver en el gráfico que el intervalo de proporción es muy diferente de 0,5 en cuanto a la respuesta del sí. Y el p-valor es 0.001, es menor que 0.5, por tanto, sí existe diferencia significativa de la frecuencia de las personas que sí sufren ansiedad al no usar redes sociales con la frecuencia de población esperada. En cuanto a la comparación multinomial, se les preguntó qué beneficios trae las redes sociales. Podemos ver aquí los beneficios y la tabla y podemos ver también que los intervalos no se cruzan, por tanto se puede observar una diferencia. En cuanto a la tabla, podemos ver que el mayor marcado ha sido entretenimiento y el p-valor es 0.001. Entonces es menor a 0.5, por tanto se rechaza la hipótesis nula y sí hay una diferencia. Bien, para la pregunta 11 se va a usar la prueba de correlación entre las preguntas con cuántos me gusta en una publicación de tus redes te sientes satisfecho y con cuántos me gusta recibes en promedio en una publicación. Como podemos ver en el gráfico, la línea inicia hacia arriba, por lo que es una correlación positiva. Quiere decir mayor me gusta que los encuestados reciben en promedio, mayor me gusta que los encuestados se sienten satisfechos. Ahora, en la prueba de normalidad, el p-valor es 0.01, es menor a 0.05, por lo que no posee distribución normal y se procederá a usar el Spearman. Ahora, en el Spearman, el p-valor es 0.01, por lo tanto podemos decir que sí existe una relación significativa y se procede a rechazar la hipótesis nula. Y como sí existe una relación, se puede calcular el tamaño de efecto. Hay una correlación positiva, el Spearman es 0.643, que tiene una correlación moderada con tendencia fuerte, y el error es menor a 0.00.1, es decir, es pequeño. Gracias.